Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias a la pastora Fremia Fernández, sierva de Dios, esforzada. Soy testigo de esto, esforzada en las cosas del Señor. Y qué bueno que sea así. Eso nos ha ayudado mucho. Gloria a Dios. Y en esta hora, mis santos, necesitamos compartir la palabra de Dios. ¿Por qué es una necesidad? Porque sin la palabra de Dios el hombre está como un barco sin rumbo. Teniendo la palabra de Dios el hombre está desorientado. Imagínese sin ella. Ya usted sabrá. Bendito Jesús. Pero vamos a buscar un tema para esta tarde. La unidad según Jesús. El tema que seleccionamos, la unidad según Jesús, sustentada en un solo versículo de las Sagradas Escrituras, capítulo 10 del Evangelio de Juan, y en el versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16, sustenta el tema, la unidad según Jesús, que he leído reverentemente. Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un pastor, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a leer otra vez más al paso. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Textualmente así es que dice. Amén. Amén. ¿Sabe por qué lo leímos dos veces? Porque tuve que escribir 10 páginas y eso me cansó mucho la vista. Escribir 10 páginas a esta edad ya yo no doy ni para 2 páginas. Gloria a Jesús. De otro trabajo, de otro asunto. Pero vamos a concentrarnos en este tema, la unidad según Jesús y lo que Jesús dice a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos. ¿Verdad que tú eres discípulo del Señor? Sí. Pues contigo es la cosa, y conmigo. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, desde ese mismo momento, comienza la separación, comienza el antagonismo, comienzan todas estas cosas. Y la primera separación es que el hombre se separe de la gracia de Dios. Perdió lo principal. Al perder la gracia de Dios ya no cabe en el huerto. Al perder la gracia de Dios, pues ya no quiero oír la voz de Dios. Esa es la primera separación del hombre con su creador. Y a partir de ahí seguimos viendo cosas en la tierra. Pero la peor de todas es la situación de la iglesia de Cristo Jesús, que habla de unidad, pero esa unidad de esa iglesia de Cristo, según Jesús, es una unidad. Y según los hombres, es otra unidad. ¿Qué usted está diciendo? Mire lo que dijo Jesús. Tengo otras ovejas. ¿Por qué el Señor habla de otras ovejas? Porque fue enviado a la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así dijo Jesús textualmente: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero hay algo, yo tengo otras ovejas. No todos somos judíos, no todos somos pueblo de Israel. El mundo entero es muchas veces mayor que el pueblo de Israel. Entonces, si de salvación se trata, la salvación no solo puede ser para Israel, sino para los perdidos. Y si el reino de los cielos
es para los perdidos a través de Cristo Jesús. Tanto derecho, según Jesús, tienen los judíos como los gentiles, a los cuales tú y yo pertenecíamos. Ya no pertenecemos a los gentiles. ¿Por qué usted dice así, varón? Porque Cristo dijo, tengo otras ovejas. Otra quiere decir, no son estas, no, son otras ovejas. Esa palabra otras ovejas nos separa del pueblo de Israel, pero inmediatamente Jesús dice, la debo traer, acercarla a Él, acercarla a los principios que Él le dio a los judíos, por cuanto Cristo no le predicó a los gentiles, sino a los judíos. Por cuanto a los judíos fue que fue enviado. De ahí fue el problema de la señora que pedía que Jesús le sanara a una hija endemoniada, y Él le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, Cristo siempre habló y abogó por el pueblo gentil que no era judío, y le llamó otras ovejas. No cabra, no, otras ovejas. Y entonces ellas oirán mi voz. Una vez que el Señor atrae así a sus ovejas gentiles y las junta con las ovejas del pueblo de Israel, entonces dice el Señor, habrá un pastor, un rebaño, y esas ovejas que están lejos oirán mi voz. Entonces yo te la voy a poner que lo pueda comprender según Dios me reveló. Habrá una voz para unir a las ovejas desunidas. Habrá un pastor para pastorearla, porque habrá un solo rebaño. ¿Usted se imagina que la unidad de Cristo está fundamentada en una unidad que le dice a sus discípulos un nuevo mandamiento? Que se amen los unos a los otros. ¿Pero cuáles unos a los otros? Esa gente que van a estar en un solo rebaño. En un solo rebaño, porque hay un solo pastor, y ya no somos judíos y gentiles. No, ya no somos judíos ni gentiles. Ya somos el rebaño del Señor, pastoreado por Él y con nuestros oídos atentos a escuchar la voz del Señor Jesucristo. ¿Y qué tal le parece si yo le digo que esa es la unidad de Jesús, pero que la unidad nuestra no es así? ¿Por qué usted dice así? Porque nosotros se nos ha olvidado ese evangelio de Cristo y hemos predicado el evangelio de las parcelas, y estamos divididos en parcelas cristianas. Y esas parcelas cristianas con un líder celoso hasta la muerte de que los míos se identifiquen solo como los míos. Y aparte de eso, te voy a decir algo. Si tú dudas de lo que yo le estoy diciendo, busca lo que te va a encontrar, que eso es así. Esas parcelas en que los hombres que administran el evangelio del reino, diferente a como Cristo lo dejó, comienzan a pelear, y su primera pelea es por el nombre de la iglesia, la parcela, la agrupación, y ese nombre lo lleva hasta los tribunales. Hay que buscar abogados, y yo le voy a hacer ver que ese nombre es mío, ese es mi nombre. ¿Pero el nombre de qué? De la iglesia de Jesucristo. Y el otro quiere ponerle como, mira, uno le ponen el nombre Cristo viene, y otros le ponen ya Cristo viene. Y si no le pusiste el ya Cristo viene, no es el mismo nombre. No. Y eso se registra, se legaliza, que el que coge ese nombre yo lo demando. Y miren, los hombres hacen una clase de pelea por el nombre que eligieron de la parcela cristiana bajo la cual ellos van a predicar. Pelean por el nombre, pelean por los territorios. Aquí comencé yo a predicar primero que tú, y se arma una pelea fuerte. Eso es triste. Ay, Señor Jehová Dios, ten misericordia, y la barra de los pecadores una al lado de la otra, y cada una para que entre tú el que quiera perderse. Y ellos no pelean por los territorios. Por los territorios no. Los pecadores no pelean por los territorios, para el pecado, para lo que sea.
Pelean después de pelear por el territorio, pelean también por el templo. Yo no estoy diciendo que si nosotros construimos una casa para el Señor, nos vayamos y se la dejemos al que la quiera. Yo no estoy hablando de eso. Pero yo estoy hablando de la pelea por el templo, que es de Dios, y que el primer defensor de ese templo tiene que ser el dueño, porque el Dios del templo es el dueño. Pelean por los miembros, pelean por el logo de mi institución, pelean por el color de los colores que tiene mi logo o que tiene mi bandera. Bendito sea Jesús de Nazaret. Mire, le voy a decir algo en pocas palabras. Fui amigo de un dueño de una emisora aquí en Santo Domingo, que teníamos programa en esa emisora. La iglesia, la emisora y su iglesia se llamaba Alfa Omega. Yo predicaba en esa emisora, éramos amigos, pero su emisora se llama Alfa Omega. Y soy amigo de otro líder de un concilio, íntimo amigo, pero él se llama Alfa Iota Omega. Y entonces yo, que soy amigo de ellos dos, nos llamamos Alfa y Omega. Todo tiene que ver con esas dos letras, el alfa y el omega, que es Jesucristo, pero legalmente cada uno tiene su identidad. Luchamos por ella, la defendemos con uña y diente, y entonces, ¿qué pasó con ese Cristo que dice que iba a haber un solo rebaño, un solo pastor, y que escucharían su voz? Entonces, al correr los años, el enemigo ha sacado ventaja de tan miserable contienda cristiana que llevan a confundirse los pecadores, Santo, que llevan a turbarse su mente, que a mí mismo me han preguntado: pastor, si es un solo Dios, ¿por qué ustedes, tantos cristianos, son de esa forma? En los tribunales, hermano, lejos del deseo de Dios. Porque si bien es cierto que la doctrina de Cristo está en la Biblia, y que cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios recibirá de Dios su revelación, en su interpretación, y seguirá luchando y enseñando según el Señor le ha hecho entender su palabra, bueno, está bien, pero es que nadie va a los tribunales por la doctrina. Fíjate eso. La gente no es por la doctrina que va a los tribunales, la gente va a la doctrina por el nombre que Él me cogió, que ese ya yo lo cogí primero. ¿Tú no te has fijado en eso? Que por la doctrina no es que se pelea. Se pelean por otras cosas que vienen a dar un sabor tan diferente a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Otras ovejas, porque nosotros los gentiles no somos descendientes de Abraham. Pero el Señor siguió llamándonos ovejas. Lo voy a llamar para hacer de esas ovejas un rebaño. Y esas ovejas, oye bien, van a escuchar mi voz. Hoy la lucha de los hombres en esta tierra no es que los hombres escuchen la voz de Dios, los que están a nuestro cuidado, sino que escuchen la nuestra. Esa es la única pelea, que escuchen la nuestra. Esa es la preocupación, que estén subordinados a la constitución de la parcela de la iglesia que somos nosotros. Y eso llegó tan profundo que yo le confieso, cuando llegué al pastorado, hace ya mucho tiempecito, puse una ley en mi corazón, y es la siguiente: si Dios me llamó a mí a ser pastor, yo no tengo que predicar en ningún lugar, porque si Dios se equivocó, ¿acaso? Yo no tengo que estar de iglesia en iglesia. Él me llamó para que sea pastor, y yo solo predicaba en la iglesia que Dios me llamó. Y después puse esa ley un poquito más flexible: si no me invitan 3 veces a una actividad, no voy. Si en la iglesia quiere que yo le predique, me tiene que invitar 3 veces. Yo no le decía a ellos eso estaba en mi ley, porque Dios a mí me puso a predicar aquí. Eso estaba en mi ley humana.
Y me hacían una invitación y yo le decía que no, ay no, yo no puedo, no puedo. Me invitaban la segunda vez, le decía que tampoco puedo. A la tercera vez yo decía, bueno, parece que Dios quiere que yo vaya. Un día, en esa necedad, me estaba invitando una hermana para una actividad muy grande, muy gloriosa, pero ella solamente me había invitado 2 veces o una vez, algo así. No había completado el ciclo de las 3 invitaciones. Y yo comencé a decirle, no puedo, y ella comenzó a rogarme, ay hermano, cuento con usted, ay hermano, no puedo. Y de repente la hermana se puso seria, cambió el semblante y me dijo estas palabras: ¿usted sabía que usted no tiene mensaje? ¿Usted no sabía eso? Usted no tiene mensaje. Los mensajes que usted tiene son de Dios y lo debe predicar donde Él quiera. Bajé mi cabeza y le dije, sí hermana, yo voy a ir a la invitación. Y después de esa experiencia, me faltaría tiempo para decirle las cosas que han sucedido por yo aceptar que yo no tengo mensaje. Eso es la verdad más grande que yo he escuchado. Los mensajes que están en los labios de los hombres los pone Dios, si es que son de Dios. Y si son de Dios, darán efecto, porque dice el Señor que su palabra no toda vacía. Entonces, ¿cómo es que nosotros peleamos hasta por los mensajes? Peleamos por todas las cosas, cuando debemos dejar que sea Dios quien hable y nosotros como rebaño escuchemos su voz. Y sea Él nuestro pastor y las otras cosas sean secundarias. Si ustedes leyeran, pensaran, estudiaran, meditaran qué fue la Santa Inquisición, qué fueron aquellas guerras de las cruzadas, y desde que el mundo es mundo ha existido una pelea por doctrina, por religiones, matando un hombre al otro hombre, sin entender que el deseo de Dios es otro. En este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca se hace visible ese tipo de situación entre los santos del Señor. Cosa que debemos cuidarnos de esto, cosa que debemos volvernos a Juan 10, 16 y ser cuidadosos, ser solidarios, ser creyentes capaces de decir, el Evangelio no es mío, el Evangelio es de Cristo. Y cuando sepamos que el Evangelio es de Cristo, nos recordaremos de Primera de Pedro 5:3, donde dice, no teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío, siendo ejemplo de la grey. Y le digo humildemente esta revelación, porque así como yo estuve un tiempo, así quedan algunos de mis compañeros con esa situación tan triste que se nos olvida que el Evangelio del Reino lo trajo Cristo, que el jefe de la iglesia se llama Cristo, que el mensaje de salvación lo da Cristo y que no somos dueños de nada, que todo es de Él, por Él y para Él, y que la gloria y la honra serán siempre del Señor. ¿Y nosotros qué somos? Siervos inútiles. ¿Oye eso? ¿Y qué quiere decir un siervo inútil? Bueno, en un lenguaje más claro, que no servimos para nada. Nosotros no servimos para nada. ¿Y por qué peleamos tanto creyéndonos qué cosas somos nosotros? Siervos inútiles. Vamos a aprender del Señor que el que sea mayor sea vuestro siervo. Ah, pero si el más grande es siervo de los otros, ¿y a dónde vamos a parar? Ese es el Evangelio. Amén. Ese es el Evangelio. Aquí el enemigo nos ha confundido, y lo digo porque duré un tiempo confundido en eso. Ya después que Dios me permitió oír su voz por su misericordia, como dice él que iba a pasar,
Recuerdo que se abrió una iglesia después de dar una campaña y 16 miembros bautizados de nuestra iglesia le ordené: trasládense a aquella que está más cerca para que estén más cerca de su casa. La iglesia era de Alfa y Omega, gloria a Dios, pero son los primeros 16 miembros que nos desprendemos de ellos para que estén en la otra iglesia y la fortalecieran. Y a partir de ahí, en todas las iglesias Alfa y Omega, casi en toda, hermano, hay miembros de la iglesia que Dios puso a nuestro cuidado, porque entendimos que el evangelio es libertad, no esclavitud. Esclavitud nos la puso el diablo y Cristo rompió esas cadenas. Amén. Así es que Dios te bendiga y no te olvides de esas 3 palabras. Habrá un pastor, un rebaño, porque las otras ovejas oyen la voz del Señor, y entonces iba a suceder esto. Eso vamos a predicarlo y vamos a ser ejemplo de los demás de que así Cristo trazó la unidad. Dios te bendiga y Dios te guarde, y seguiremos orando los unos por los otros y atento para escuchar la voz de Jesús. Dios te bendiga.